Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los secretos, los chismes y las emociones que nos dejan las producciones otomanas. Hoy tenemos un vídeo jugosito, de esos que nos hacen debatir y elegir bandos. ¿Están listos para sumergirse en el drama? Porque hoy vamos a hablar de un solo gesto, que ha sacudido los cimientos de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, esos nombres siempre levantan pasiones. Pero antes de que empecemos con la artillería pesada, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no se lo querrán perder. Y si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, denle un buen me gusta a este vídeo, porque eso nos ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El mundo de las series turcas es un universo lleno de historias apasionantes, personajes inolvidables y por supuesto, mucho drama fuera de la pantalla. Hoy nos vamos a centrar en la historia de una expareja que a pesar de su ruptura, sigue dando que hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que un gesto reciente de Kerem ha revivido todo el debate sobre su relación, su pasado y el futuro de ambos. ¿De qué gesto hablamos? Pues de una acción aparentemente inocente, pero que ha sido interpretada de mil maneras por los fans y la prensa. Un simple me gusta en una publicación de Instagram relacionada con Senkalkam. Imaginen la magnitud. Pero antes de entrar en detalle sobre este gesto en particular, vamos a repasar un poco la trayectoria de ambos actores y su historia en común. Porque para entender la magnitud del drama, necesitamos contexto. Y para entender el contexto completo, vamos a mencionar algunas series clave en sus carreras que han marcado un antes y un después, no solo para ellos, sino para el mundo de las telenovelas turcas en general. Estas producciones no solo los consagraron como estrellas, sino que también influyeron en la cultura popular, en la moda y en la forma en que percibimos las historias de amor. Empecemos por Hande Erçel. Esta joven actriz ha conquistado los corazones de millones de personas con su belleza y talento. Su carisma es innegable y su capacidad para transmitir emociones la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía y, cada vez más, a nivel internacional. Una de las series que la catapultó a la fama internacional fue, sin duda, Aşk Laftan Anlamaz, conocida en español como Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica, emitida entre 2016 y 2017, nos presentó a Hande en el papel de Hayat, una joven llena de energía y sueños que se ve envuelta en una serie de enredos amorosos con Murat, interpretado por Burak Deniz. La química entre ambos actores era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, abriendo las puertas a Hande a un público más amplio. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia fresca, divertida y llena de momentos emotivos. La trama gira en torno a las mentiras, los malentendidos y, finalmente, el amor verdadero. Es una serie ideal para aquellos que buscan una historia ligera y entretenida, pero que también les haga reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones. Además, el vestuario de Hande en esta serie marcó tendencia, convirtiéndola en un icono de estilo para muchas jóvenes. Su personaje Hayat era una joven moderna y con estilo, y su forma de vestir inspiró a muchas chicas a experimentar con la moda. Pero Hande no se quedó estancada en el género de la comedia romántica. Demostró su versatilidad con otros roles, consolidándose como una actriz completa y capaz de asumir diferentes desafíos. Cada proyecto que elige es una muestra de su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Luego llegó Senkalkam, o Llamas a mi puerta en español, donde compartió protagonismo con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En esta serie Hande interpreta a Eda Yildiz, una joven florista con grandes ambiciones que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto interpretado por Kerem. Lo que comienza como un simple contrato, se transforma en una relación llena de amor, pasión y, por supuesto, mucho drama. Senkalkam fue un fenómeno mundial, y no solo por la trama adictiva y los personajes carismáticos, sino también porque Hande y Kerem llevaron su amor de la ficción a la realidad. Su relación fuera de la pantalla se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales, y sus fans estaban encantados de ver su amor florecer. La serie es una mezcla perfecta de comedia romántica, drama y empoderamiento femenino. Eda es un personaje fuerte e independiente que lucha por sus sueños y no se deja intimidar por nadie. Serkan, por su parte, evoluciona a lo largo de la serie,
aprendiendo a valorar las cosas importantes de la vida y a abrir su corazón al amor. Además, la serie destaca por su impresionante fotografía, sus hermosos paisajes y su banda sonora pegadiza. Los paisajes de Estambul, donde se filmó la serie, se convirtieron en un atractivo turístico, y la música de la serie se escuchaba en todas partes. Pero no todo fue un camino de rosas para Hande. Después de su ruptura con Kerem, la actriz ha tenido que enfrentarse a rumores y críticas sobre su vida personal. La presión mediática fue intensa, y muchos fans se sintieron decepcionados por la separación. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que sigue adelante con su carrera y sus proyectos personales. No se dejó amedrentar por las críticas y siguió trabajando duro para alcanzar sus metas. Ahora Hande está protagonizando la serie Bambaşka Biri, traducida como Otra persona, o un ser completamente diferente. Este es un giro radical en su carrera, ya que se adentra en el género del thriller psicológico. En esta serie, Hande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos y a enfrentarse a sus propios demonios. La serie está llena de suspense, giros inesperados y personajes complejos. Es una propuesta arriesgada, pero que ha demostrado el talento y la versatilidad de Hande como actriz. Bambaşka Biri es una serie que te mantiene al borde del asiento con una trama intrigante y un ritmo trepidante. Hande ofrece una interpretación magistral de Leyla, mostrando su lado más oscuro y vulnerable. La serie explora temas como la identidad, la memoria, la justicia y la venganza. Si te gustan los thrillers psicológicos, no te puedes perder esta serie. Con este rol, Hande desafía las expectativas y demuestra que es mucho más que una cara bonita. Su actuación es intensa y convincente y su capacidad para transmitir las emociones de su personaje es impresionante. Ahora hablemos de Kerem Bürsin. Este actor también ha logrado cautivar al público con su carisma y talento. Su presencia en pantalla es magnética y su habilidad para conectar con el público lo ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía. Antes de Senkalkam, Kerem ya había protagonizado varias series de éxito como Güneşi Beklerken, traducida como Esperando el Sol. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, interpretada por Hande Doğandemir. La serie es un drama juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la rebelión. Güneşi Beklerken fue un éxito en Turquía y en otros países, y consolidó la carrera de Kerem como actor. La serie es una mezcla de drama, romance y acción. Los personajes son complejos y realistas, y la trama te engancha desde el primer capítulo. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular. Este papel le permitió a Kerem mostrar su lado más rebelde y carismático, y lo consagró como un ídolo juvenil. Después de Senkalkam, Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en películas, series y campañas publicitarias. Uno de sus proyectos más recientes es la película Eflatun, donde interpreta a un hombre ciego que se enamora de una mujer a través de la voz. Esta película es un drama romántico que explora temas como la discapacidad, el amor verdadero y la superación personal. Eflatun es una película conmovedora y emotiva, con una interpretación impecable de Kerem. La película te hace reflexionar sobre la importancia de ver más allá de las apariencias y de valorar lo que realmente importa en la vida. Este papel le permitió a Kerem mostrar su lado más sensible y emotivo, y demostró que es capaz de asumir roles desafiantes y complejos. Además de su carrera como actor, Kerem también es conocido por su activismo y su compromiso con diferentes causas sociales. Ha participado en campañas para promover la educación, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, y su influencia va más allá del mundo del espectáculo. Ahora volvamos al tema central de este vídeo, el gesto de Kerem que ha revivido el debate sobre su relación con Hande. ¿De qué gesto estamos hablando? Pues resulta que Kerem ha dado me gusta a una publicación en redes sociales relacionada con Senkalkam. Sí, así de simple. Pero en el mundo de las redes sociales, un simple me gusta puede significar mucho o nada en absoluto. Algunos fans han interpretado este gesto como una señal de que Kerem aún siente algo por Hande y que podría haber una posibilidad de reconciliación. Otros, en cambio, lo ven como un simple acto de nostalgia o de apoyo a una serie que fue muy importante en su carrera.
Y luego están los que creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar interés en ambos actores. La verdad es que las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, donde cada gesto se analiza al milímetro y se interpreta de 1000 maneras diferentes. Lo cierto es que este me gusta ha provocado una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en bandos, discutiendo y especulando sobre el significado del gesto. Algunos incluso han llegado a insultarse y a faltarse el respeto. Es importante recordar que al final, todos estos son rumores y especulaciones. Nadie sabe realmente lo que está pasando entre Hande y Kerem, y solo ellos tienen la verdad. Sus vidas privadas son solo suyas y merecen respeto. Pero independientemente de lo que signifique este gesto, lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos de los actores más populares y queridos del mundo de las series turcas. Sus fans siguen apoyándolos y admirando su talento, tanto juntos como por separado. Y es que al final, lo que realmente importa es su trabajo y su dedicación a la actuación. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es lo que los ha convertido en estrellas internacionales. En resumen, hemos repasado la trayectoria de Hande Erçel y Kerem Bürsin, mencionando algunas de sus series más importantes, como Aşk Laftan Anlamaz, Senkal Kapm y Güneşi Beklerken. También hemos hablado del gesto de Kerem que ha revivido el debate sobre su relación con Hande. Hemos visto cómo un simple me gusta puede generar una gran controversia en las redes sociales. Y hemos recordado que al final, lo que realmente importa es el talento y la dedicación de estos dos actores. Su legado en el mundo de las series turcas es innegable, y su influencia seguirá sintiéndose por mucho tiempo. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan del gesto de Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Queremos saber su opinión. Y recuerden, al final del día, lo más importante es disfrutar de las series turcas y apoyar a nuestros actores favoritos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les ha gustado, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Y recuerden, el drama nunca termina.